En las verdes y misteriosas colinas de Cornualles, donde las olas del mar parecían susurrar secretos a las rocas y el viento traía consigo antiguos recuerdos de otros tiempos, vivía un joven noble llamado Tristán. Era un hombre de una nobleza indiscutible, tanto en su linaje como en su espíritu, pero su rostro reflejaba la melancolía de alguien que había conocido la tristeza desde temprana edad. Hijo de padres nobles, había perdido a su madre cuando apenas era un niño, y su padre, un valiente caballero, sucumbió a las heridas sufridas en las batallas contra los enemigos del reino. Su niñez fue marcada por la ausencia de esos cuidados maternales y paternos que todo niño necesita, y desde muy joven Tristán se vio obligado a madurar en el oscuro arte de la guerra y la política. Criado bajo el techo de su tío, el bondadoso rey Marc de Cornualles, Tristán se forjó una reputación como caballero valiente y sabio. Su destreza con la espada era casi legendaria, y su sentido del honor y la justicia lo hacían muy querido entre los campesinos y nobles por igual. No obstante, a pesar de su fuerza física y su afilada inteligencia, una sombra persistente lo acompañaba. Una sombra que lo hacía sentirse vacío por dentro, los susurros de un destino que lo empujaba hacia algo mayor, algo imposible de evitar, rondaban su mente. Una tarde gris, mientras las olas chocaban contra los acantilados y las nubes oscurecían el cielo, un mensajero llegó al castillo con noticias inquietantes. El reino de Irlanda, bajo el mando del feroz rey Morholt, había enviado una embajada a Cornualles para exigir un tributo en oro, grano y otros bienes preciosos. De no cumplirse con estas demandas, las amenazas de guerra se alzaban sobre el reino. El rey Marc, aunque respetado por su pueblo, sabía que no podría enfrentarse solo a las fuerzas irlandesas sin perder su reino. El terror de una invasión se cernía sobre la corte de Cornualles. Fue entonces cuando Tristán, con una serenidad inquebrantable, se ofreció a enfrentar al temible Morholt en un combate singular para que su tío pudiera evitar una guerra sangrienta. El joven caballero sabía que el valor no siempre se medía en la victoria, sino en la disposición de arriesgarlo todo por el bienestar de aquellos a quienes se ama. Con su espada forjada en las antiguas tierras de Cornualles y su corazón tan firme como los acantilados de su hogar, Tristán partió hacia la isla Rocoso, donde el duelo sería librado. El sol, ya en su ocaso, bañaba la isla con una luz dorada cuando los dos combatientes se encontraron, rodeados únicamente por el mar salvaje y el cielo que amenazaba tormenta. Morholt, un gigante de guerrero, con una melena roja como el fuego y ojos que reflejaban la furia del océano, fue el primero en atacar. Su espada, de un metal negro y brillante, cortaba el aire con un rugido ensordecedor. Tristán, ágil y calculador, esquivó el golpe, su espada encontrando la defensa del enemigo con un golpe certero. El combate duró horas. La fuerza de Morholt era aterradora, pero la astucia y rapidez de Tristán lo mantenían a salvo. Finalmente, después de un intercambio de golpes y paradas, Tristán, con un grito de concentración, logró dar un golpe mortal a su oponente, atravesando su pecho con la espada. Morholt cayó al suelo, la vida abandonando su cuerpo. La victoria fue amarga para Tristán. En el fragor del combate había recibido una herida que rápidamente comenzó a mostrar sus efectos. La espada de Morholt había sido envenenada con un veneno tan potente que su herida se oscureció casi al instante. Antes de que Tristán pudiera darse cuenta del alcance de su herida, el mar lo reclamó, llevándolo lejos de su tierra natal, hacia las costas desconocidas de Irlanda. Cuando despertó, estaba en una cueva cálida, rodeado por un aire diferente, mientras un suave fuego crepitaba junto a él. La fragancia del mar y el susurro del viento irlandés le daban la bienvenida a una nueva vida.
un destino que no había elegido, pero que parecía estar esperando por él. La mujer que le había salvado la vida era Isolda, la hija del rey de Irlanda. Con cabellos dorados que parecían capturar toda la luz del sol y ojos verdes como las esmeraldas más finas, Isolda era conocida no solo por su belleza, sino también por sus habilidades como curandera. Con manos delicadas pero firmes, Isolda utilizaba hierbas y brebajes ancestrales para curar las heridas de aquellos que acudían a ella. Pero lo que ella no sabía era que su destino también estaba ligado al de este joven caballero de Cornualles. Cuando vio a Tristán, un hombre herido y casi muerto, su corazón se conmovió, pero no pudo evitar sentir una mezcla de emoción y desconfianza. Aquella extraña sensación de reconocimiento no se podía explicar, pero sin embargo estaba allí. Con sus habilidades curativas, Isolda logró salvar la vida de Tristán, pero algo más comenzó a gestarse en ambos. Una conexión invisible, más allá de las palabras y los actos, comenzó a florecer. Isolda cuidaba a Tristán día tras día, y él, aunque en un principio centrado en sanar su cuerpo, comenzó a notar los detalles de su cuidadora. Cada gesto de Isolda, cada palabra que pronunciaba, se grababa en su mente como una melodía suave, una que parecía traer paz a su corazón. Pero aún quedaba mucho por descubrir, y el destino les deparaba pruebas que pondrían a prueba su amor y su lealtad. Tristán había permanecido días en la cueva bajo el cuidado de Isolda. El aire de Irlanda era distinto, húmedo y cargado de sal, pero también perfumado por el aroma de las hierbas que la joven preparaba cuidadosamente para sanar sus heridas. Cada mañana, cuando abría los ojos, veía el rostro de Isolda, inclinado sobre él con una concentración absoluta, mezclando raíces, triturando hojas o limpiando con sumo cuidado la herida que el veneno de Morholt había dejado. La voz de Isolda era como un arroyo sereno que corría por las montañas, calmando el espíritu agitado de Tristán. Aunque al principio él no comprendía las palabras que ella pronunciaba en su lengua natal, poco a poco comenzó a captar su significado. Era como si la misma esencia de Isolda le hablara, más allá del idioma, entrando directamente en lo más profundo de su ser. A pesar de la distancia cultural y las circunstancias, Tristán encontró consuelo en su presencia. Una mañana, cuando el sol apenas iluminaba la entrada de la cueva, Tristán reunió las fuerzas necesarias para sentarse. Isolda, sorprendida al verlo más despierto, esbozó una sonrisa radiante, una que iluminó el espacio más que la luz del amanecer. «Parece que tu fuerza regresa», dijo ella en un inglés aprendido, pero con un acento musical que Tristán encontró fascinante. «El veneno casi ha desaparecido». Tristán intentó responder, pero su voz, debilitada por los días de lucha, salió en un murmullo rasposo. «Gracias, Isolda, por salvarme». Ella se inclinó, acercándose lo suficiente para que sus ojos se encontraran. En ese instante, el tiempo pareció detenerse. Los verdes ojos de Isolda eran un universo en sí mismos, llenos de secretos, de historias no contadas. Aunque el joven caballero no podía entenderlo aún, algo más grande que ellos mismos comenzaba a tejerse entre sus almas, un hilo invisible que ni el tiempo ni las adversidades podrían romper. Con el paso de los días, Tristán comenzó a recuperar fuerzas. Cada noche, Isolda le contaba historias de su tierra, de los antiguos dioses que habitaban los cielos y las aguas, de los héroes que lucharon batallas imposibles por amor o por honor. Su voz era un bálsamo para el espíritu, y cada palabra se incrustaba en la memoria de Tristán como un fragmento de una canción olvidada. «Dicen que el amor verdadero no obedece a ninguna ley», le susurró una noche mientras las estrellas parpadeaban a través de la entrada de la cueva. «Que ni los reyes ni los dioses pueden dictar su curso.
Tristán, recostado en un lecho improvisado de pieles y hojas, no pudo evitar observarla mientras hablaba. La luz de la luna jugaba con los rizos dorados de Isolda, creando un halo alrededor de ella. En ese momento, la joven irlandesa parecía más una aparición divina que una mortal. Pero a pesar de la creciente conexión que sentía hacia ella, un pensamiento sombrío acechaba en la mente de Tristán. La deuda de sangre que lo unía al hombre que había matado. ¿Qué diría Isolda si supiera la verdad sobre él? ¿Podría alguna vez perdonarlo? Una tarde, mientras Tristán caminaba torpemente por la playa cercana, apoyándose en un bastón improvisado, vio a Isolda observando el horizonte. Parecía absorta, como si estuviera esperando algo. Al acercarse, ella giró lentamente la cabeza y lo miró con una mezcla de tristeza y determinación. «Pronto tendrás que regresar a tu hogar, Tristán», dijo con suavidad, pero sus palabras cayeron sobre él como un jarro de agua fría. Él asintió, sin saber cómo responder. En su corazón deseaba quedarse, prolongar ese tiempo fuera del mundo, alejado de las responsabilidades y del peso de la guerra, pero sabía que no era posible. El deber lo llamaba, y el reino de su tío lo necesitaba. «Lo sé», respondió finalmente, «pero no puedo olvidar lo que has hecho por mí. Me has devuelto la vida, Isolda». Ella sonrió con tristeza y apartó la mirada. Sus manos jugueteaban con un collar que llevaba, un fino cordón de oro del que pendía un pequeño cristal azul. Tristán no pudo evitar notar que lo acariciaba como si guardara un significado especial. «Este cristal», dijo Isolda, como si hubiera leído sus pensamientos, «proviene de un lugar sagrado en mi tierra. Dicen que protege a quienes lo portan de los peligros del mar». Ella se lo quitó con cuidado y lo colocó en la mano de Tristán. «Llévalo contigo, para que el océano te devuelva a salvo a tu hogar, y para que nunca olvides lo que has encontrado aquí». Tristán, conmovido, intentó negarse, pero la expresión de Isolda fue firme. Finalmente aceptó el regalo, sintiendo que el cristal no solo era un amuleto, sino un fragmento del alma de la mujer que lo había salvado. En los días siguientes, Tristán comenzó a prepararse para partir. El pequeño barco en el que había llegado había sido reparado por los pescadores locales, y aunque el viaje de regreso sería peligroso, estaba decidido a emprenderlo. Sin embargo, la noche antes de zarpar, algo inesperado ocurrió. Un grupo de soldados llegó a la aldea cercana, enviados por el rey de Irlanda para investigar la misteriosa llegada de un extranjero. Aunque Isolda trató de ocultar a Tristán, pronto se descubrió su identidad como caballero de Cornualles y, peor aún, como el hombre que había matado a Morholt. La tensión en el aire era palpable mientras los soldados exigían que Tristán fuera entregado para enfrentar la justicia. Isolda, con un coraje que sorprendió incluso a Tristán, se interpuso entre él y los soldados. «Este hombre es un huésped bajo mi protección», declaró, su voz firme como una espada desenvainada. «Si alguien debe responder por su presencia, seré yo». Los soldados dudaron, pues sabían que enfrentarse a la hija del rey no sería una decisión fácil. Finalmente, accedieron a llevar el asunto ante el Consejo Real, permitiendo que Tristán permaneciera bajo custodia de Isolda hasta que se decidiera su destino. Esa noche, mientras ambos contemplaban el incierto futuro que los esperaba, Tristán tomó la mano de Isolda entre las suyas. «No debiste arriesgarte así por mí», murmuró, pero su voz estaba llena de gratitud. «Haré lo que sea necesario para protegerte», respondió ella, y sus palabras sellaron un pacto silencioso entre ellos, un lazo que ni los hombres ni los dioses podrían romper. La noticia de la llegada de un caballero extranjero y de su relación con la muerte de Morholt se esparció como el fuego en un campo seco.
El Consejo Real del Rey de Irlanda, un grupo de ancianos y guerreros de rostros curtidos por el tiempo y la batalla, fue convocado con urgencia para decidir el destino de Tristán. En el corazón del consejo, donde resonaban las discusiones y las tensiones parecían trenzarse en el aire, Isolda enfrentaba el desafío más grande de su vida. El salón real estaba decorado con tapices que narraban las historias de antiguos reyes y héroes míticos. Las antorchas en las paredes proyectaban sombras danzantes, como si los mismos dioses estuvieran observando el juicio. Tristán, debilitado aún por las heridas y escoltado por guardias, fue llevado al centro del salón. Sus ojos, oscuros como un cielo antes de la tormenta, no reflejaban miedo, sino una resignación tranquila. Sabía que su vida estaba en manos de aquellos que lo consideraban enemigo. Isolda se encontraba a un lado del salón, su postura erguida pero su corazón palpitante de preocupación. Vestida con un manto de tonos verdes y dorados, parecía una diosa de la tierra misma, pero en su interior luchaba contra un torbellino de emociones. ¿Cómo podría defender a Tristán sin revelar los sentimientos que comenzaban a florecer en su pecho? El rey de Irlanda, un hombre de barba blanca y mirada severa, alzó la mano exigiendo silencio. Su voz resonó como un trueno cuando comenzó a hablar. «Tristán de Cornualles», dijo con gravedad, «se te acusa de la muerte de mi pariente Morholt, un guerrero y hombre de honor. ¿Qué tienes que decir en tu defensa?» Tristán respiró profundamente antes de responder. Su voz, aunque débil, era firme y llena de convicción. «Morholt desafió a mi reino, exigiendo tributos injustos y amenazando con la destrucción de mi tierra. Lo enfrenté en combate singular, no por odio ni por gloria, sino para proteger a mi pueblo. No niego que mi espada lo mató, pero fue en una batalla justa, bajo la mirada de los dioses». El murmullo entre los miembros del consejo se intensificó. Algunos parecían impresionados por las palabras del caballero, mientras otros mostraban clara hostilidad. El rey permaneció en silencio, observando a Tristán con una expresión indescifrable. Fue entonces cuando Isolda dio un paso adelante. Su voz, aunque más suave que la del rey, llenó el salón con una autoridad inesperada. «Padre, miembros del consejo», dijo, inclinándose ligeramente en señal de respeto, «este hombre llegó a nuestras costas no como un invasor, sino como un herido al borde de la muerte. Si no hubiera sido por mi intervención, habría sucumbido al veneno que corría por sus venas. No podemos ignorar las leyes de la hospitalidad, que nos enseñan a cuidar incluso a nuestros enemigos cuando buscan refugio». La valentía de Isolda tomó por sorpresa a todos, incluso al propio Tristán. Por un momento, las voces se apagaron y el peso de sus palabras pareció inclinar la balanza. Sin embargo, un anciano del consejo, conocido por su lealtad inquebrantable a Morholt, se levantó con una expresión airada. «¿Acaso olvidamos la sangre derramada?», tronó, señalando a Tristán con un dedo tembloroso. «Este hombre no merece nuestra piedad. Que pague con su vida por lo que ha hecho». El murmullo se transformó en un rugido de desacuerdo. Algunos apoyaban al anciano, mientras otros parecían más inclinados a considerar la intervención de Isolda. El rey, viendo el caos que se desataba, golpeó el suelo con su cetro, restaurando el orden. «Decidiremos su destino al amanecer», declaró con un tono final. «Hasta entonces será retenido en los aposentos de la torre». Los guardias escoltaron a Tristán fuera del salón, dejando a Isolda con el corazón pesado. Sabía que había ganado tiempo, pero no suficiente para salvarlo de una sentencia de muerte. Esa noche, mientras las sombras se alargaban en su habitación, la joven irlandesa ideó un plan desesperado.
Al caer la noche, Isolda se deslizó silenciosamente hacia la torre donde Tristán estaba confinado. Los guardias, cansados y confiados en que nadie se atrevería a intervenir, no advirtieron su presencia. Con la ayuda de una llave robada, abrió la puerta y encontró a Tristán sentado junto a una pequeña ventana, mirando la luna. «¿Por qué estás aquí?», preguntó él en un susurro, claramente sorprendido por su visita. «No podía dejar que enfrentaras esto solo», respondió Isolda, acercándose a él. «Mañana decidirán tu destino, pero temo que el consejo no será clemente». Tristán suspiró, aceptando lo inevitable. Sin embargo, cuando sus ojos se encontraron con los de Isolda, algo cambió en él. Por un instante, toda la desesperación desapareció, reemplazada por una calidez inesperada. «No puedo pedirte que arriesgues más por mí», dijo, tomando su mano entre las suyas. «Has hecho suficiente». «No es solo por ti, Tristán», respondió ella, con una intensidad que sorprendió incluso a la joven. «Es porque siento que nuestros destinos están entrelazados. No sé por qué ni cómo, pero lo siento en lo más profundo de mi ser». El silencio entre ellos se llenó de una tensión palpable, una mezcla de emociones que ninguno de los dos podía expresar en palabras. Finalmente, Isolda rompió el momento, sacando un pequeño vial de su manto. «Este es un elixir que te ayudará a escapar», explicó. «Cuando los guardias estén dormidos, usarás las sombras de la noche para llegar al puerto. Un barco te espera. Yo misma he hecho los arreglos». Tristán dudó por un instante, pero al ver la determinación en los ojos de Isolda, comprendió que no podía rechazar su ayuda. Aunque el pensamiento de dejarla atrás lo llenaba de tristeza, sabía que su presencia solo la pondría en peligro. «Isolda», comenzó a decir, pero ella lo interrumpió con un gesto. «No hay tiempo para palabras, Tristán. Solo prométeme que encontrarás una manera de volver, algún día». «Lo prometo», respondió él con sinceridad. Mientras el primer canto de un ave anunciaba la llegada del amanecer, Tristán escapó de la torre, dejando atrás a Isolda y llevándose consigo la promesa de regresar. En su corazón sabía que el camino que los separaba era largo y lleno de peligros, pero también sabía que nada podría romper el lazo que ahora los unía. El puerto irlandés estaba envuelto en un manto de niebla cuando Tristán subió al pequeño barco que Isolda había preparado para su huida. El aire estaba cargado con el aroma salino del océano, y el susurro de las olas rompía el silencio de la madrugada. Tristán miró hacia la orilla una última vez, con la esperanza de ver a Isolda entre las sombras, pero ella no estaba allí. Su corazón se encogió al pensar en lo que había dejado atrás, pero la promesa de regresar brillaba como una estrella guía en su mente. El barco comenzó a moverse, deslizándose por el agua como un espectro. Tristán, apoyado en la barandilla, contemplaba el horizonte con una mezcla de alivio y melancolía. Aunque había escapado del juicio, su alma se sentía atrapada por un anhelo que no podía ignorar. Apretó el cristal azul que Isolda le había dado, sintiendo su frescura en la palma de su mano. Era más que un amuleto, era un fragmento de ella, un recordatorio de que no estaba realmente solo. El viaje de regreso a Cornualles fue arduo. Los días pasaron lentamente, con el cielo y el mar como únicos compañeros. A veces, Tristán cerraba los ojos y escuchaba el murmullo del viento, que parecía traer consigo el eco de la voz de Isolda. Su mente volvía una y otra vez a los momentos que habían compartido, a las palabras no dichas, a la conexión inexplicable que los unía. Pero cada vez que sus pensamientos se perdían en su recuerdo, el peso del deber lo traía de vuelta a la realidad. Al llegar a las costas de Cornualles, Tristán fue recibido como un héroe. Los habitantes del reino, que habían temido lo peor, celebraron su regreso con júbilo. El rey Mark,
aunque aliviado de ver a su sobrino con vida, no pudo evitar notar el cambio en él. Había algo diferente en Tristán, algo que iba más allá de las cicatrices visibles de su cuerpo. Sus ojos, antes llenos de determinación y orgullo, ahora reflejaban una tristeza profunda, como si hubiera dejado parte de su alma en tierras lejanas. «Bienvenido a casa, sobrino», dijo el rey Mark, abrazándolo con fuerza. «Pensamos que te habíamos perdido». «Es bueno estar de vuelta, tío», respondió Tristán, aunque sus palabras carecían del entusiasmo esperado. En los días que siguieron, Tristán intentó reanudar su vida en Cornualles. Participaba en los consejos del reino, entrenaba a los soldados y cumplía con sus deberes como caballero. Sin embargo, una parte de él permanecía ausente, atrapada en los recuerdos de Isolda y en la promesa que le había hecho. Las noches eran especialmente difíciles, pues los sueños lo llevaban de regreso a Irlanda, a la cueva donde había encontrado refugio, y al brillo de los ojos de Isolda que parecían perseguirlo incluso en la oscuridad. Un día, mientras caminaba por los jardines del castillo, Tristán encontró a su tío sentado bajo un roble centenario. El rey Mark, un hombre sabio y perceptivo, notó la expresión sombría de su sobrino y decidió abordar el tema que lo inquietaba. «Tristán, has regresado con gloria, pero tu corazón parece estar en otro lugar», dijo, señalando el banco a su lado para que se sentara. Tristán, después de una pausa, tomó asiento y suspiró profundamente. «He cumplido con mi deber, tío, pero no puedo ignorar lo que viví en Irlanda. Conocí a alguien que cambió mi vida». Mark lo observó con atención, percibiendo el peso de las palabras de Tristán. «¿Es por ella que pareces tan distraído?», preguntó con suavidad. Tristán asintió, incapaz de ocultar la verdad. «Isolda me salvó la vida, y más que eso, tocó mi alma de una manera que no puedo explicar. Le prometí que regresaría, pero no sé cómo hacerlo sin poner en peligro nuestro reino». El rey Mark permaneció en silencio por un momento, reflexionando sobre las palabras de su sobrino. Finalmente, habló con una voz llena de sabiduría. «El amor verdadero es una fuerza poderosa, Tristán, pero también peligrosa. Puede llevarnos a hacer grandes sacrificios, pero también a cometer errores fatales. Si crees que Isolda es parte de tu destino, tendrás que encontrar una manera de reconciliar ese amor con tus responsabilidades». Las palabras de su tío resonaron en el corazón de Tristán, pero no ofrecían una solución clara. Pasaron semanas, y aunque intentaba seguir adelante, la ausencia de Isolda era como una herida abierta que no dejaba de sangrar. Fue entonces cuando el destino, con su característica ironía, decidió intervenir una vez más. En Irlanda, Isolda también enfrentaba las consecuencias de su decisión. Aunque había logrado salvar a Tristán, su acto de rebelión no pasó desapercibido. Su padre, el rey, la llamó a su cámara para discutir lo ocurrido. «Isolda, hija mía, tu compasión es admirable, pero tus acciones han puesto en riesgo nuestra posición como reino», dijo el rey, con un tono mezcla de severidad y preocupación. «¿Qué pasará si Cornualles interpreta esto como una señal de debilidad?» Isolda, aunque respetuosa, mantuvo la frente en alto. «Padre, lo que hice fue proteger la vida de un hombre que estaba bajo mi cuidado. No fue un acto político, sino humano». El rey la observó detenidamente, como si intentara descifrar las emociones que ocultaba. «Lo que sea que sientas por ese hombre, debes dejarlo atrás. Pronto serás desposada con un noble de nuestra corte, un matrimonio que fortalecerá nuestra posición en estas tierras. Es tu deber como princesa». Las palabras de su padre cayeron como una sentencia. Isolda sabía que su destino no era completamente suyo, pero el pensamiento de unir su vida a alguien que no era Tristán llenaba su corazón de desesperación.
A pesar de todo, no podía evitar sentir que su destino y el de Tristán aún estaban entrelazados, como dos hilos en un tapiz que el tiempo y las circunstancias no podían desenredar. Mientras los días avanzaban, tanto Tristán como Isolda luchaban contra las cadenas de sus responsabilidades y el anhelo de su conexión. Pero el destino, en su manera misteriosa, ya estaba preparando el escenario para el próximo encuentro entre los dos, un encuentro que pondría a prueba no solo su amor, sino también su lealtad y su capacidad de sacrificio. El verano en Cornualles se acercaba a su fin, y aunque las colinas se mantenían verdes bajo el cielo azul pálido, un aire de melancolía envolvía a Tristán. Habían pasado meses desde su regreso, pero la imagen de Isolda seguía viva en su mente, como un faro que lo guiaba incluso en sus momentos más oscuros. Por las noches, cuando el castillo estaba en silencio, se retiraba a su habitación y sacaba el cristal azul que ella le había dado, sujetándolo con fuerza como si pudiera traerla de vuelta. Un día, mientras se entrenaba en el patio, un mensajero llegó al castillo con noticias desde Irlanda. Tristán observó con atención mientras el hombre, agotado por el largo viaje, era llevado ante el rey Mark. El semblante del mensajero era sombrío y sus palabras fueron suficientes para alterar la paz de la corte. «Rey Mark», dijo con voz apremiante, «traigo noticias de Irlanda. Su rey ha anunciado el matrimonio de su hija, la princesa Isolda, con un noble aliado de su reino. La boda está programada para celebrarse en menos de un mes». Tristán sintió que el aire abandonaba sus pulmones. La idea de que Isolda fuera entregada a otro hombre lo llenó de una mezcla de ira y desesperación. No podía permitirlo, pero tampoco sabía cómo detenerlo sin desencadenar un conflicto entre los dos reinos. Su mente se debatía entre el deber y el deseo, entre la lealtad a Cornualles y el amor que lo ataba a Isolda. Esa noche, incapaz de encontrar descanso, Tristán buscó el consejo de su tío. Mark, sentado en su estudio, lo recibió con una expresión que mezclaba sabiduría y preocupación. «Tío, no puedo quedarme aquí mientras Isolda es forzada a un matrimonio que no desea», dijo Tristán, su voz cargada de emoción. Mark lo observó en silencio antes de responder. «Entiendo lo que sientes, sobrino, pero debemos ser cautelosos. Un acto impulsivo podría llevarnos a la guerra. ¿Estás seguro de que esto es lo que deseas?» Tristán asintió, decidido. «No puedo ignorar lo que siento. Prometí regresar por ella, y no puedo traicionar esa promesa». El rey Mark suspiró profundamente, comprendiendo la intensidad de las palabras de Tristán. «Entonces, si estás decidido, te ayudaré. Pero debemos actuar con astucia». Mark, conocido por su diplomacia, ideó un plan. Enviaría a Tristán como embajador a Irlanda, con la excusa de negociar una nueva alianza entre ambos reinos. Esto le permitiría acercarse a Isolda sin levantar sospechas y quizás encontrar una manera de cambiar el curso de los acontecimientos. En Irlanda, los preparativos para la boda de Isolda avanzaban con rapidez. La princesa, aunque obediente a las órdenes de su padre, llevaba un peso insoportable en su corazón. Cada día, mientras se probaba vestidos o supervisaba las decoraciones, no podía evitar imaginarse una vida diferente, una en la que estuviera libre para seguir sus propios deseos. Una tarde, mientras paseaba por los jardines del castillo en busca de un respiro, Isolda se encontró con su nodriza, una mujer mayor que había cuidado de ella desde niña. La anciana, siempre perceptiva, notó la tristeza en los ojos de la princesa. «Mi querida niña, ¿qué es lo que te aflige?», preguntó con ternura. Isolda, incapaz de contener más sus emociones, se dejó caer en un banco y confesó lo que había estado guardando en su interior. «No puedo casarme con este hombre, ni con ningún otro que no sea Tristán», admitió con lágrimas en los ojos. «Él es mi destino, pero el deber me ata aquí».
La nodriza la escuchó con atención antes de tomar sus manos entre las suyas. El amor verdadero siempre encuentra un camino, Isolda, pero debes ser valiente y seguir lo que dicta tu corazón, incluso si parece imposible. Las palabras de la anciana encendieron una chispa de esperanza en Isolda, pero aún no veía cómo podría liberarse de las cadenas que la sujetaban. Sin embargo, el destino ya estaba en marcha. Cuando Tristán llegó al castillo irlandés como emisario, se esforzó por mantener la compostura. Su corazón latía con fuerza al estar tan cerca de Isolda, pero sabía que no podía actuar de manera precipitada. Fue recibido con cordialidad, aunque el ambiente estaba tenso. El rey de Irlanda, consciente de la conexión pasada entre Tristán e Isolda, vigilaba cada movimiento del caballero con sospecha. Durante una cena en honor a la visita de Cornualles, Tristán finalmente vio a Isolda. Ella estaba sentada junto a su padre, vestida con un manto dorado que resaltaba su belleza etérea. Al cruzar miradas, el tiempo pareció detenerse. Aunque ninguno de los dos dijo una palabra, el mensaje en sus ojos era claro. Su amor seguía vivo. Esa noche, mientras todos dormían, Tristán encontró una manera de encontrarse con Isolda en secreto. En los jardines del castillo, bajo la luz plateada de la luna, los dos se reunieron, sus corazones latiendo al unísono. «Isolda», comenzó Tristán, incapaz de contener la emoción, «he venido por ti. No puedo permitir que te cases con otro». Ella, con lágrimas en los ojos, lo abrazó con fuerza. «Tristán, he soñado con este momento, pero no sé cómo escapar de este destino. Mi padre no permitirá que me vaya contigo». «Entonces, encontraremos una manera juntos», prometió él tomando sus manos. «No dejaré que te pierda». Durante las horas que siguieron, Tristán e Isolda planearon su escape. Sabían que sería peligroso, pero estaban dispuestos a arriesgarlo todo por estar juntos. Mientras la noche se desvanecía, sellaron su pacto con un beso, uno que contenía toda la pasión y la desesperación de su amor prohibido. Sin embargo, el destino, siempre caprichoso, tenía otros planes. Sus movimientos no pasaron desapercibidos, y alguien cercano al rey descubrió su encuentro. Antes del amanecer, la guardia del castillo fue alertada, y el rey fue informado de la traición. Cuando los soldados irrumpieron en los aposentos de Tristán, encontraron su espada descansando junto a la cama, pero el caballero no estaba allí. Ya había partido hacia el puerto, donde un barco esperaba para llevarlo y a Isolda lejos de Irlanda. Sin embargo, mientras la princesa intentaba reunirse con él, fue interceptada por las fuerzas de su padre, y el escape planeado se convirtió en un enfrentamiento desesperado. En ese momento, el amor y el deber chocaron con una fuerza devastadora, dejando a Tristán e Isolda enfrentados a un destino incierto, pero más decididos que nunca a desafiar las reglas de los hombres y los dioses para estar juntos. El amanecer teñía el horizonte con colores cálidos, pero en el puerto irlandés no había lugar para la calma. Tristán estaba listo para zarpar. El barco esperaba con las velas izadas, meciéndose suavemente en las aguas. Sus manos temblaban, no por miedo, sino por la ansiedad de saber si Isolda llegaría a tiempo. Había esperado toda la noche en un refugio oculto cerca del muelle, confiando en que su plan funcionaría. Sin embargo, el sonido de cascos y el grito de órdenes rompieron la tranquilidad. Tristán vio a lo lejos un grupo de soldados acercándose al puerto. Entre ellos distinguió a Isolda, su manto dorado ondeando mientras intentaba resistirse al agarre de los guardias que la escoltaban. Su corazón se detuvo un instante al verla en peligro, pero enseguida la determinación lo invadió. No podía permitir que la apartaran de él. Tristán desenvainó su espada, el metal brillando a la luz del sol naciente, y avanzó hacia el grupo. Los soldados, al reconocerlo, formaron un muro defensivo, pero su resolución no vaciló.
Con movimientos calculados y rápidos, comenzó a abrirse paso entre ellos. Los ecos de los choques de espadas resonaron en el puerto, despertando a los pescadores que miraban desde la distancia, temerosos de intervenir. Isolda, al ver a Tristán luchar, gritó con desesperación: «¡Déjenlo! ¡Por favor, no lo lastimen!». El comandante de los soldados, un hombre de rostro endurecido y mirada fría, ignoró sus súplicas. «Esta traición no quedará impune, princesa. Tu destino no está en tus manos ni en las de este extranjero». Las palabras del comandante enfurecieron a Tristán, quien con un giro ágil desarmó a uno de los soldados que lo enfrentaban. Sin embargo, la batalla era desigual. Aunque su habilidad con la espada era legendaria, el número de enemigos lo superaba ampliamente. Cada golpe que esquivaba y cada oponente que derrotaba lo agotaban más. Isolda, viendo cómo Tristán comenzaba a flaquear, hizo algo inesperado. Se liberó del agarre del soldado que la retenía y corrió hacia él, interponiéndose entre su espada y los hombres que lo atacaban. «¡Basta!», exclamó con una voz que resonó en el aire como un trueno. «Si alguien debe pagar por esta traición, seré yo». Los soldados se detuvieron, desconcertados por la acción de la princesa. Tristán, jadeante y con la espada en alto, miró a Isolda con incredulidad. «Isolda, ¿qué haces?», preguntó, con la voz rota por el esfuerzo. Ella giró hacia él, su mirada llena de una mezcla de amor y desesperación. «No permitiré que mueras por mi causa. Si debo rendirme para salvarte, lo haré». El comandante, viendo la oportunidad de terminar el enfrentamiento, levantó la mano para dar la orden de detener a ambos. Pero antes de que pudiera hablar, otro sonido rompió el caos. Un cuerno resonó desde lo alto de la colina cercana. Los soldados y los amantes volvieron la vista hacia la figura que descendía con rapidez. Era un mensajero del rey, trayendo nuevas órdenes. El mensajero, con la respiración entrecortada, llegó al puerto y habló directamente al comandante. «El rey ha decidido que Isolda será escoltada de vuelta al castillo. Tristán de Cornualles no será ejecutado, pero debe abandonar Irlanda de inmediato y nunca volver». El comandante pareció dudar, pero asintió finalmente. Las órdenes del rey eran claras, y no había lugar para cuestionarlas. Con un gesto, indicó a sus hombres que cesaran el ataque. Isolda y Tristán se miraron, conscientes de que el destino volvía a separarlos. Mientras los soldados la escoltaban hacia el castillo, Isolda gritó con lágrimas en los ojos: «Tristán, no olvides nuestra promesa, encontraré una manera de estar contigo». Él asintió, incapaz de responder, con el corazón roto mientras la veía alejarse. Se giró hacia el barco, sabiendo que debía partir, pero cada paso hacia el muelle era un tormento. Con el cristal azul en su mano, prometió en silencio que esta no sería la última vez que estarían juntos. De vuelta en Cornualles, Tristán fue recibido como un caballero que había cumplido una misión diplomática, pero su corazón estaba en Irlanda, con Isolda. Las noches eran solitarias y llenas de sueños de lo que podría haber sido. Pasaron semanas, y aunque intentaba distraerse con sus deberes, la ausencia de Isolda era un peso constante. Mientras tanto, en Irlanda, Isolda enfrentaba un destino similar. Aunque estaba físicamente lejos de Tristán, su espíritu estaba con él. Cada vez que miraba el océano, se preguntaba si el viento le llevaría sus pensamientos. Su padre, preocupado por su comportamiento distante, intentó acercarse a ella. «Hija mía, sé que este no es el destino que deseabas, pero la paz de nuestro reino depende de ello. Debes aceptar tu deber». Isolda lo miró con tristeza, pero no respondió. En su interior, sabía que no podía renunciar a lo que sentía, aunque eso significara desafiar las expectativas que se le imponían. Mientras los días se convertían en semanas, los hilos del destino comenzaron a moverse una vez más. Un comerciante irlandés,
leal a Isolda y consciente de su amor por Tristán, llevó un mensaje secreto a Cornualles. En el pergamino, Isolda había escrito: «Tristán, mi corazón sigue contigo. Encontraremos una manera de superar estas barreras. Espérame». El mensaje renovó las fuerzas de Tristán. Sabía que el camino para reunirse con Isolda sería peligroso, pero no estaba dispuesto a renunciar. Con el apoyo de su tío, que entendía la profundidad de su amor, comenzó a planear un viaje que lo llevaría una vez más hacia las costas de Irlanda. El destino no había terminado con ellos. Aunque separados por el mar y las circunstancias, su amor seguía siendo una fuerza imparable, una llama que ni los hombres ni los dioses podían extinguir. El viento soplaba fuerte en las costas de Cornualles cuando Tristán se embarcó en su arriesgada misión. No podía esperar más. El mensaje de Isolda había encendido una chispa de esperanza en su corazón, y la posibilidad de reunirse con ella lo llenaba de energía renovada. Mientras el barco surcaba las aguas oscuras del Atlántico, Tristán permanecía en la cubierta, con el cristal azul de Isolda apretado en su mano como un talismán que lo guiaba a través del peligro. Sabía que lo que estaba haciendo no solo ponía en riesgo su vida, sino también la estabilidad de los dos reinos. Si era descubierto en Irlanda, no habría misericordia. Pero el amor que sentía por Isolda era más fuerte que el miedo, y estaba dispuesto a desafiar cualquier obstáculo para llegar a ella. El viaje fue largo y agotador. Las tormentas se alzaron con furia, como si los mismos dioses quisieran detener su avance. Sin embargo, Tristán, impulsado por su resolución, enfrentó cada desafío con valentía. Finalmente, después de días de lucha contra los elementos, el barco llegó a una cala oculta en la costa irlandesa, lejos de la vigilancia del castillo. Allí, con la ayuda de un comerciante leal a Isolda, Tristán logró desembarcar sin ser detectado. En el castillo, Isolda enfrentaba una creciente presión. Los preparativos para su boda estaban en su etapa final y su padre, el rey, insistía en que aceptara su destino. Pero ella, aunque aparentemente obediente, había estado planeando en secreto su escape con la ayuda de su nodriza y algunos sirvientes leales. Sabía que Tristán vendría por ella y estaba decidida a estar lista cuando ese momento llegara. Una noche, mientras la luna llena iluminaba los pasillos del castillo, Isolda se reunió con su nodriza en una cámara secreta donde habían reunido provisiones para su huida. Sus manos temblaban, no por miedo, sino por la anticipación de lo que estaba por venir. «Todo está listo, mi niña», dijo la nodriza, colocando un manto sobre los hombros de Isolda. «Cuando llegue el momento, saldrás por el pasadizo que conduce al bosque. Desde allí, un hombre de confianza te llevará al puerto». Isolda asintió, agradecida por la ayuda de la mujer que había sido como una madre para ella. Su corazón latía con fuerza al pensar en Tristán, en la posibilidad de verlo de nuevo, de estar con él sin las barreras que los separaban. Esa misma noche, Tristán llegó a las cercanías del castillo. Vestido con ropas humildes para no llamar la atención, se movía con sigilo, guiado por el comerciante que lo había ayudado a desembarcar. El plan era simple pero peligroso: entrar al castillo por el pasadizo secreto que Isolda había mencionado en su mensaje y reunirse con ella antes de que los guardias notaran su ausencia. Mientras avanzaba por el bosque oscuro, Tristán sintió que cada paso lo acercaba no solo a Isolda, sino también al cumplimiento de un destino que parecía estar escrito en las estrellas. Al llegar a la entrada del pasadizo, encontró a la nodriza esperándolo, tal como había sido acordado. «Princesa Isolda me ha pedido que lo guíe», dijo la anciana, mirándolo con una mezcla de desconfianza y respeto. «Pero debo advertirle, joven caballero, que esto no será fácil.
Los guardias están alerta y cualquier error podría costarle la vida a ambos. Lo entiendo, respondió Tristán con determinación en su voz. Pero no tengo otra opción. Mi vida ya no tiene sentido sin ella. La nodriza asintió y lo condujo por el pasadizo, un túnel estrecho y húmedo que serpenteaba bajo el castillo. A cada paso, Tristán sentía el peso de la historia y de los riesgos que asumía. Pero también sentía el llamado de Isolda, un lazo invisible que lo impulsaba hacia adelante. Finalmente, llegaron a una puerta oculta que daba acceso a una cámara privada. La nodriza tocó suavemente, y tras un momento de silencio, la puerta se abrió. Allí estaba Isolda, de pie junto a una mesa, con el rostro iluminado por la luz tenue de una vela. Al ver a Tristán, un grito ahogado de alegría escapó de sus labios y corrió hacia él, envolviéndolo en un abrazo desesperado. «Tristán, sabías que vendrías», susurró ella, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Siempre cumpliré mi promesa, Isolda», respondió él, acariciando su rostro. «No importa lo que tenga que enfrentar, no dejaré que nos separen». El momento fue breve, pues sabían que el peligro acechaba. Con la ayuda de la nodriza, comenzaron a ejecutar el plan para salir del castillo. Isolda, vestida con una capa oscura para ocultar su identidad, caminó junto a Tristán por los pasillos vacíos, evitando a los guardias con cuidado. Sin embargo, el destino, siempre caprichoso, decidió intervenir una vez más. Cuando estaban a punto de salir al bosque, un guardia los descubrió y dio la alarma. El sonido de las campanas resonó por todo el castillo, y en cuestión de minutos los pasillos se llenaron de soldados. Tristán, con su espada desenvainada, se enfrentó a los hombres que bloqueaban su camino. Sus movimientos eran rápidos y precisos, pero el número de enemigos era abrumador. Isolda, protegida detrás de él, miraba con horror mientras Tristán luchaba con todo lo que tenía. «¡No podemos detenernos!», gritó él, empujándola hacia la salida. «¡Corre, Isolda, corre!». Ella vaciló, incapaz de dejarlo atrás, pero al ver la determinación en los ojos de Tristán, entendió que no tenía otra opción. Corrió hacia el bosque, sabiendo que cada paso la alejaba de él, pero también le daba una oportunidad de escapar. Tristán, agotado pero imparable, continuó luchando hasta que finalmente los soldados lo rodearon. Aunque sabía que no podía vencer, no mostró miedo. Su único pensamiento era que Isolda estuviera a salvo. Cuando cayó al suelo, herido, pero aún con vida, los soldados lo apresaron y lo llevaron ante el rey, quien esperaba en la sala del trono con una expresión de ira contenida. «Tristán de Cornualles», dijo el rey con frialdad, «tus acciones han puesto en peligro la paz entre nuestros reinos, pero más que eso, has desafiado mi autoridad y has intentado robar a mi hija». Tristán, arrodillado pero erguido, respondió con firmeza: «No intento robar nada, Majestad. Solo sigo lo que dictan mi corazón y mi honor». El rey, aunque impresionado por su valentía, no mostró piedad. «Tu destino será decidido al amanecer», declaró, antes de ordenar que lo encerraran en una celda. Mientras Tristán era llevado, su mente no estaba en su propio destino, sino en Isolda. Esperaba que hubiera logrado escapar, que estuviera a salvo. Lo que no sabía era que ella, escondida en el bosque, planeaba su regreso para salvarlo, sin importar el costo. La celda donde Tristán fue encerrado estaba fría y oscura. Las paredes de piedra rezumaban humedad, y el único sonido era el goteo constante de agua en un rincón. Tristán, herido y exhausto, se sentó contra la pared, su mente dividida entre el dolor físico y el anhelo por Isolda. A pesar de las circunstancias, una calma inesperada lo envolvía. Sabía que había actuado conforme a su corazón, sin importar las consecuencias. En el bosque cercano, Isolda permanecía oculta,
protegida por su nodriza y un grupo de campesinos leales. La princesa no podía aceptar el destino que le esperaba a Tristán. Aunque las palabras de su nodriza buscaban disuadirla, Isolda estaba decidida. «No puedo abandonarlo», dijo con firmeza, mientras ajustaba el manto sobre sus hombros. «Él vino por mí, arriesgó todo por nuestro amor. Ahora es mi turno de luchar por él». La nodriza, aunque preocupada, comprendía la profundidad de los sentimientos de Isolda y no intentó detenerla. Con la ayuda de un campesino que conocía los pasajes secretos del castillo, Isolda trazó un plan para liberar a Tristán antes de que fuera demasiado tarde. Mientras el primer rayo de sol iluminaba el horizonte, Tristán fue sacado de su celda por un grupo de soldados. Lo llevaron al patio principal del castillo, donde el rey y su consejo ya estaban reunidos. Una multitud de habitantes del castillo se había congregado, susurrando entre ellos mientras miraban al caballero extranjero que había desafiado al reino. El rey, sentado en un trono improvisado, alzó la mano para imponer silencio. «Tristán de Cornualles», comenzó con voz severa, «tus actos han puesto en peligro la paz entre nuestros reinos. Has desobedecido mis leyes y desafiado mi autoridad. Por ello, has sido condenado». La multitud guardó silencio expectante. Tristán, de pie con dignidad, no dijo nada. En su interior ya había aceptado su destino, pero no podía evitar pensar en Isolda. Su único consuelo era saber que ella estaba a salvo, lejos de este lugar. Sin embargo, justo cuando el rey iba a pronunciar el castigo, un grito resonó desde la entrada del patio. «¡Deténganse!». Todos se volvieron hacia la voz. Allí, de pie en el umbral, estaba Isolda, con su manto ondeando al viento y el rostro iluminado por la determinación. Sus pasos resonaron con fuerza mientras avanzaba hacia su padre, ignorando las miradas de asombro de los presentes. «Isolda, ¿qué haces aquí?», preguntó el rey, su voz llena de sorpresa e ira. «Padre, no puedes condenar a este hombre», dijo ella, enfrentándolo sin vacilar. «Lo que hizo fue por amor, no por odio ni ambición. Si alguien debe pagar, que sea yo». El rey frunció el ceño, desconcertado por las palabras de su hija. «¿Qué estás diciendo?». «Estoy diciendo que amo a Tristán y que ninguna sentencia cambiará eso. Si decides quitarle la vida, sabrás que también estarás perdiendo a tu hija». El silencio cayó sobre el patio. Las palabras de Isolda habían dejado a todos sin aliento, incluido Tristán, que la miraba con una mezcla de incredulidad y admiración. El rey, aunque visiblemente conmocionado, trató de mantener su compostura. Miró a su hija, luego a Tristán y finalmente al consejo que lo rodeaba. «El amor entre ustedes es imposible. Representa un peligro para ambos reinos». «El peligro no está en nuestro amor, sino en negarlo», respondió Isolda con una voz que resonaba con una convicción inquebrantable. «Los dioses mismos saben que nuestros corazones están entrelazados. Si decides separarnos, estarás desafiando no solo a nosotros, sino también a ellos». El rey permaneció en silencio, reflexionando sobre sus palabras. Finalmente, suspiró profundamente, como si el peso del mundo descansara sobre sus hombros. «Si realmente están dispuestos a arriesgarlo todo por este amor, no seré yo quien desafíe a los dioses, pero sepan esto: al elegir estar juntos, renuncian a sus reinos y a cualquier protección que puedan ofrecerles». Isolda asintió sin dudar. «Aceptamos, padre. No necesitamos tronos ni riquezas, solo la libertad de vivir nuestro amor». Tristán, conmovido por el sacrificio de Isolda, dio un paso adelante. «Majestad, prometo que protegeré a su hija con mi vida, sin importar dónde estemos». El rey, aunque reacio, finalmente asintió. Con un gesto, ordenó a los soldados que liberaran a Tristán. La multitud murmuró, dividida entre el asombro y el respeto por la valentía de los amantes.
En los días que siguieron, Tristán e Isolda se prepararon para dejar Irlanda. No era un exilio fácil, pero ambos sabían que habían elegido el único camino posible para ellos. Juntos, embarcaron en un pequeño barco que los llevó lejos de las tierras que los habían visto nacer, hacia un futuro incierto, pero lleno de esperanza. Mientras navegaban hacia el horizonte, Isolda tomó la mano de Tristán y la sostuvo con fuerza. «No sé qué nos espera, pero mientras estemos juntos, no temeré nada». Tristán, mirando el cristal azul que todavía llevaba consigo, respondió: «Nuestro amor es nuestra fortaleza, Isolda. Ni los hombres ni los dioses podrán separarnos». Y así, mientras el sol descendía sobre el mar, Tristán e Isolda comenzaron un nuevo capítulo en su vida, uno que escribirían juntos, enfrentando cada desafío con el poder de un amor que había desafiado todas las barreras. La leyenda de Tristán e Isolda es una historia que resuena profundamente con la humanidad porque encapsula la lucha eterna entre el amor y el deber, entre el deseo personal y las expectativas sociales. A lo largo de su viaje, ambos personajes demostraron que el amor verdadero no es simplemente una emoción, sino una fuerza transformadora capaz de desafiar incluso las estructuras más rígidas de poder y tradición. Tristán e Isolda nos enseñan que el amor auténtico exige valentía, no solo para enfrentar los desafíos externos, sino también para aceptar las vulnerabilidades y sacrificios que conlleva. Su decisión de luchar por estar juntos, a pesar de las enormes consecuencias, nos invita a reflexionar sobre cuánto estamos dispuestos a sacrificar por lo que consideramos esencial en nuestras vidas. ¿Qué significa amar a alguien tanto como para renunciar a todo lo demás? En una sociedad donde las lealtades y los deberes estaban profundamente arraigados, su historia desafió las normas de su tiempo, mostrando que el amor no puede ser contenido por barreras políticas o sociales. Al mismo tiempo, su historia nos recuerda que el amor no es un camino fácil. El sufrimiento, el sacrificio y las pérdidas son inevitables cuando se lucha por algo tan poderoso. Pero en esa lucha encontramos una expresión de humanidad pura, la capacidad de enfrentar lo imposible y aferrarse a la esperanza, incluso cuando todo parece perdido. Tristán e Isolda también reflejan la dualidad de la existencia humana. Por un lado, su amor es un acto de rebeldía, una negación de las reglas impuestas por la sociedad. Por otro lado, es profundamente espiritual, un recordatorio de que las conexiones entre las almas son tan antiguas y naturales como las estrellas y los mares. Su unión no fue solo física, sino también simbólica, un reflejo de cómo dos personas pueden complementarse y encontrar en el otro aquello que les falta. En un nivel más profundo, su historia también plantea preguntas sobre el destino y la elección. ¿Estaban destinados a amarse o su amor fue el resultado de sus elecciones individuales? ¿Cuánto de nuestras vidas está predeterminado y cuánto depende de nuestra voluntad de actuar? Estas son cuestiones que siguen siendo relevantes hoy en día, ya que todos enfrentamos decisiones que moldean nuestro futuro y el de quienes nos rodean. Finalmente, la historia de Tristán e Isolda nos recuerda que el amor, cuando es verdadero, no puede ser contenido ni destruido. Aunque fueron separados por las fuerzas del mundo, su conexión permaneció intacta, como un lazo eterno que ni los hombres ni los dioses pudieron romper. Su legado no es solo una advertencia sobre los peligros de desafiar las normas, sino también una celebración de la resiliencia del espíritu humano y la capacidad de encontrar sentido y belleza incluso en las circunstancias más difíciles. Así, esta leyenda no es solo un relato de amor trágico, sino una fuente de inspiración que nos invita a vivir con autenticidad, a luchar por lo que realmente importa y a recordar que, al final,
Lo que da significado a nuestras vidas no son las posesiones ni los títulos, sino las conexiones que formamos con quienes amamos. Como Tristán e Isolda, todos enfrentamos desafíos, pero es nuestra capacidad de amar y ser amados lo que nos define y nos da fuerza para seguir adelante. Si te gustó esta leyenda, regálanos un me gusta y compártela con tus amigos. Y para no perderte ninguno de nuestros próximos relatos, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Un abrazo y nos vemos en la próxima historia llena de misterio.